Mi nombre es Francisco Rojas Choza. Tengo la fortuna de contar con doble nacionalidad. Soy venezolano por nacimiento, mexicano también por nacimiento, ya que mi mamá es mexicana. Actualmente soy miembro integrante fundador del Colegio de Internacionalistas del Estado de Aguascalientes y por ende soy licenciado en Relaciones Internacionales. En Venezuela actualmente hay un serio problema político-social. Desde hace aproximadamente 12 días iniciaron una serie de protestas encabezadas por los estudiantes venezolanos con motivo del Día de la Juventud en Venezuela. Es importante destacar que uno de los detonantes de las manifestaciones es el desabasto, una gran crisis de desabasto que existe en el país, la inseguridad actualmente en Venezuela o en los últimos 15 años, que es el periodo que ha estado la revolución bolivariana en el poder. Han habido más de 200.000 homicidios por causas de lampa común. El sector petrolífero venezolano es vital. Actualmente la industria local está apagada. En Venezuela no se produce casi nada que no sea petróleo. Entonces este discurso es un poco extraño porque finalmente Estados Unidos constituye el principal socio comercial venezolano. No, los problemas que tiene Venezuela son tan locales como el propio Hugo Chávez. Indudablemente Estados Unidos tiene grandes intereses dentro de Venezuela, siendo Venezuela el principal productor de petróleo en el continente. No obstante, yo considero que ver a Estados Unidos como el causante de los problemas que existen en Venezuela es falso. En 1992 Hugo Chávez da un golpe de Estado, fracasa, es puesto bajo arresto, dura en prisión algunos años y consigue un indulto del presidente Rafael Caldera. Inmediatamente él se sube a una campaña política en la que ganaría la presidencia en el año 1998 y a partir de esto se inicia un cambio radical en Venezuela, tan radical como fue el cambio de constitución y se redactó una nueva carta magna en el país, lo que le permitió finalmente iniciar su gobierno con la legislación que él creyó conveniente para llevar a cabo su revolución. Su popularidad dentro de Venezuela obedeció a que finalmente le dio participación política a los sectores más pobres del país. Sí, la revolución bolivariana tuvo un respaldo social, inclusive como ustedes deben conocer, la revolución bolivariana en los últimos años únicamente ha perdido una elección, o al menos la última elección en la que ganó el presidente Nicolás Maduro en contra de Enrique Capriles. Fueron elecciones bastante discutidas, desde el simple hecho de la candidatura del actual presidente Nicolás Maduro, quien fue un candidato en funciones. Él asumió la presidencia de Venezuela a la muerte de Hugo Chávez de manera ilegal, hay que decirlo. A nivel internacional yo he notado que la opinión pública considera que en Venezuela hay únicamente dos sectores. Es importante destacar que en Venezuela existe partidarios de la revolución bolivariana, opositores, y también existe un sector de la población que cada vez es más grande, que no siente ninguna simpatía con la revolución bolivariana ni con la oposición. El presidente Maduro no posee el liderazgo que tenía el ya fallecido presidente Hugo Chávez. Ese es el primer punto que explicaría la situación actual de Venezuela. Entonces, estas políticas represoras del presidente Nicolás Maduro han generado un sentimiento en buena parte de la población de repudio hacia su gobierno. Podría casi asegurar que casi ningún mandatario en el continente tiene el liderazgo que tuvo el presidente Hugo Chávez. Hugo Chávez supo hacerse de gran simpatía internacional. Desde el principio, Cuba tuvo bastante influencia en Venezuela, enviando brigadas de médicos, brigadas de deportistas a Venezuela a que capacitaran a los profesionales de cada uno de estos sectores en el país a cambio de petróleo. Así fue como inició la relación Cuba-Venezuela y se ha mantenido. Sí, bueno, las muertes que han ocurrido en los últimos días, no solo la de quien fuera Miss Turismo, me parece,
evidentemente son lamentables. Diariamente mueren muchísimas personas en Venezuela a causa de la violencia. Entonces finalmente esto es algo que sí, sin duda alguna, hará que los manifestantes venezolanos se mantengan en la calle, a pesar de que el gobierno ya ha delimitado una estrategia para irlo apagando, ya que en Venezuela en los próximos días se acerca las celebraciones de carnaval. El presidente Nicolás Maduro inclusive ha decretado días libres para que la gente pueda tomar grandes puentes. Entonces finalmente esa es una de las estrategias del gobierno para callar la manifestación.